De hecho, ayer nos mandaba un mensaje el arquitecto Enrique Norten, pues ahora es uno de los grandes arquitectos de nuestro país, reconocido nacional e internacionalmente, y nos decía que hay otras opciones, hay opciones de planeación urbana que pueden ser más sensatas, visiones de largo plazo, nos decía. Vamos a preguntarle a Enrique Norten, fundador y director de TEN Arquitectos, de qué se trata precisamente. Enrique, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días Sergio, ¿cómo estás? Bien, Enrique, gracias por tomar la llamada. Enrique Norten, cuéntanos, hablabas ayer o nos señalabas ayer que hay otras visiones de largo plazo para la Ciudad de México. Cuéntanos. Bueno, Sergio, la noticia que hemos estado leyendo y sobre la cual reaccionaron tantos de tus radioescuchas ayer sobre el Hoy No Circula, ¿verdad? Que otra vez o el posible Hoy No Circula para todos, ¿no? Que otra vez se enfoca en el automóvil, ¿verdad? En el transporte individual. Evidentemente es una cuestión que yo considero sumamente parcial, es como una aspirina para tratar un cáncer, ¿no? Una aspirina además totalmente obsoleta, no caducada. Y bueno, a lo que yo me refería, Sergio, es precisamente que tenemos que realmente reflexionar sobre el fondo de este problema. Y mientras no le entremos al fondo, pues será muy difícil resolverlo, ¿no? Y yo creo que lo más importante, lo fundamental de todo esto, es entender que vivimos en una ciudad que, a pesar de ser una de las ciudades más grandes del mundo, es también una de las ciudades más extensas del mundo. Y mientras no revertamos el crecimiento en horizontal y entendamos que las ciudades del tamaño de la ciudad, como la Ciudad de México, y hay muchos ejemplos en el mundo, tienen que ser mucho más compactas, tienen que tener una mucho mayor densidad, tenemos que empezar a crecer verticalmente y dejar de crecer horizontalmente. Nunca vamos a resolver ni el problema de transporte, ni el problema de contaminación, ni los problemas de tiempo, ni la calidad de vida, ni la equidad urbana, ni muchos otros asuntos que son verdaderamente los que pueden afectar de mayor manera a la Ciudad de México. Arquitecta, en el caso del Hoy No Circula que planteábamos ayer, decíamos Sergio y yo, bueno, el transporte público puede ser una solución, y usted decía, bueno, hay que irnos más allá, hay que plantear estos casos desde la raíz. Los segundos pisos, por ejemplo, en esto que usted menciona, el cambio que tenemos que tener en la ciudad, crecer hacia arriba, los segundos pisos, las obras que se han hecho hasta este momento, muchos de los ciudadanos dicen, no han servido de mucho, son verdaderos tapones, son cuellos de botella. ¿Qué pasa en la movilidad? ¿Cómo ve usted estas acciones que se han llevado a cabo? Bueno, yo creo que evidentemente todo lo que se ha invertido y que se sigue invirtiendo en infraestructura relacionada con movilidad y sobre todo, como ustedes bien lo han estado insistiendo, en movilidad dedicada a transportar a las mayorías, ¿no? A los grandes números de personas, es un acierto. Pero eso servirá y reducirá temporalmente la situación. No es como decía hace un momento, es una aspirina que va a quitarnos un dolor por un pequeño tiempo, pero el mal seguirá estando. Mientras nosotros no logremos reducir los destinos de manera muy significativa y podamos lograr que la gente trabaje cerca de sus lugares de donde vive, ¿no? Que la gente se divierta, se entretenga, viva la ciudad, ¿no? En zonas mucho más restringidas, mucho más acotadas, seguirá habiendo una enorme necesidad de desplazamientos muy largos. Y mientras tengamos esa necesidad, entonces veremos más automóviles, más combis, tendremos la necesidad de más metro, de más metrobús, que son gastos enormes. O sea, sería mucho más efectivo poder tener una ciudad más compacta, más densa, más concentrada, ¿no? Con una visión a muy largo plazo de ese tipo, revertir ese crecimiento absurdo en horizontal que estamos teniendo y poder lograr como las grandes ciudades como Nueva York, como Hong Kong, como Tokio, como Londres, ¿no? Y que nos permita vivir de una manera mucho más compacta, en una condición mucho más urbana que la que estamos viviendo. De hecho, vimos, sobre todo a partir del régimen de Vicente Fox, todo un programa de vivienda que buscaba
sí financiar el desarrollo de vivienda, y vimos que se presentó esto como uno de los grandes logros del sexenio y del siguiente sexenio también, y efectivamente surgieron centros habitacionales muy importantes fuera de ciudades como Tijuana, como León, como la Ciudad de México. La gente se iba a vivir fuera porque era donde el terreno era barato. Grandes desarrolladoras como la empresa Geo compraban extensiones de terreno, estas las financiaba el gobierno. Este fue el esquema, y hoy nos damos cuenta de que estas ciudades están medio abandonadas y las empresas están quebrando. ¿Fue un error? Es un gran fracaso. Tú sabes, Sergio, que hay más de 5 millones de viviendas abandonadas en el país en este momento, y que el principal motivo es precisamente la distancia o la mala ubicación de estos grandes conjuntos. No es el único, no hay muchas otras razones, pero uno de ellos es precisamente la ubicación. Hasta hace algunos años la gente elegía sus viviendas muchas veces como tenía su principal valor era el precio. En este momento es la ubicación. Y entonces, por un lado tenemos un enorme déficit de vivienda, por otro lado tenemos 5 millones de viviendas abandonadas que nadie sabe qué hacer con ellas, ¿verdad? Y que probablemente la única solución tendrá que ser demolerlas, ¿no? Devolverle a la naturaleza esos terrenos que se compraron baratos, porque la planeación de las ciudades no les permite a estas empresas o a estas personas poder desarrollar esta densidad donde ya existe la infraestructura. Yo soy convencido que, a pesar de que la infraestructura no es suficiente y no podemos tampoco dejar de crear infraestructura, siempre será más fácil aumentar la capacidad de una infraestructura que ya tenemos y muchas veces está subutilizada, que tener que crear y llevar infraestructura nueva a lugares con unas distancias muy considerables de los centros de las ciudades. Y eso pasa en todo el país. Doctor, mencionaba usted grandes ciudades como Nueva York. Ahí curiosamente, Sergio y yo platicamos hace unos momentos de la movilidad. Por ejemplo, hay quien vive a 1 hora de distancia y se puede subir en el tren y puede llegar a la ciudad, y de ahí ya tener una movilización pues muy distinta a tener que utilizar un automóvil. Pero esto fue planeado, o sea, son ciudades planeadas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se imagina usted la Ciudad de México en el futuro? ¿Cómo podemos darle justamente esta calidad de vida, de movilidad que queremos? Bueno, tienes mucha razón, Lupita, ¿no? Y Nueva York evidentemente es un gran ejemplo. Como tú bien sabes, Nueva York es la ciudad más sustentable del mundo, no es la que menos gasta en energía, es la que menos gasta en tiempo. Una persona tarda en transportarse a Nueva York promedio para llegar a su trabajo 38 minutos. En la Ciudad de México el promedio es 1 hora con 30 minutos. O sea, es 3 veces tanto lo que tarda de ida y lo mismo de regreso para llegar a su trabajo. Pero en fin, sin duda, la Ciudad de México tiene enormes posibilidades para crecer, digamos, en su tercera dimensión. Vivimos en una ciudad increíblemente extensa y terriblemente chaparra. Mientras no se liberen estas condiciones que están evidentemente en manos de nuestras autoridades tienen la absoluta y total capacidad de poder liberar los usos del suelo, la zonificación, las densidades, y mientras esto no se libere, por supuesto, de una manera ordenada y de una manera bien pensada, no habrá más remedio que tener que seguir creciendo de manera horizontal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es lo que está sucediendo. La solución, sin duda, es que debemos tener una ciudad mucho más densa, mucho más compacta, mucho más alta, que reduzca los tiempos de transporte, que reduzca las necesidades de transporte y que aumente por mucho la calidad de vida de nosotros los mexicanos, Lupita. Bueno, entonces la solución sería subir. Sí, subir edificios como yo, que vivo en un piso 21, ¿esa es la solución? Pues es una de las soluciones, Sergio. Por supuesto, tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura. Oye, pero Lupita, ¿le da miedo los temblores? ¿Y si tiembla, arquitecto? Nuestras tecnologías están tan avanzadas, Lupita, que ya no tienes por qué preocuparte. Y bueno, aquí por ejemplo en Santa Fe usted decía, bueno, de manera sustentable en Santa Fe hay mucha preocupación porque no hay agua, y en esta temporada será una temporada realmente muy grave en cuanto a la distribución de agua se refiere, arquitecto, y bueno, por todos lados han surgido edificios. ¿Tendríamos que revisar la manera en que se crece la ciudad hacia arriba? No, por supuesto, Santa Fe, Interlomas, todas esas zonas, Lupita, son precisamente el resultado de esta falta de política de planeación,
¿no? Donde y perdimos el centro, perdimos importantes partes de Reforma, ¿no? Porque no podían seguirse desarrollando esas zonas y los desarrolladores optaron por tener que seguir construyendo y seguir permitiendo que la gente tuviera dónde vivir y dónde trabajar en zonas periféricas, donde ha sido tan difícil llevarle todo tipo de infraestructura, ¿no? El agua, el transporte, educación, entretenimiento, cultura, todo, ¿no? Son nuevas ciudades que se han creado alrededor de nuestra propia ciudad y que podrían haber sido parte del desarrollo de nuestra gran Ciudad de México. ¿Pudimos revivir el centro histórico? Por supuesto que sí. También con cambios de uso, En realidad cualquier persona que viva en el centro te va a decir que se vive maravillosamente bien en el centro, de no ser por la privatización de las vías públicas para los ambulantes y por las manifestaciones y bloqueos. Correcto. De hecho, en otras partes del mundo, arquitecto, vivir en el centro es un lujo. No, por supuesto, es siempre lo más caro y lo más codiciado. Pues Enrique Norten, ¿qué te puedo decir? Gracias por darnos luz, por permitirnos ver que el problema es realmente de fondo, es un problema de visión de largo plazo y no nada más de ver a quién le prohíbo circular el día de hoy. Te mando un abrazo, Sergio, y muchas gracias por su interés. Gracias. Hasta pronto. Enrique Norten es fundador y director de Tena Arquitectos, uno de los